Muy buenas noches a todos. Estamos en este momento dando inicio a nuestro día de oración número 485. Es una gran bendición de parte de nuestro Señor y de nuestro gran Dios que nos permite en este momento reunirnos en torno a su maravillosa presencia. Vamos a dar inicio a este grupo de oración. Les pido que estén atentos, que dispongan su mente, que dispongan su corazón para estar en la presencia de nuestro Dios. Recordarles que tenemos en este caso dos propósitos fundamentales. El primero de ellos, que es conocer a Cristo, conocerlo más a través de la oración, pero también tenemos un segundo propósito, que es poder tener una mayor comunión con nuestro Dios a través de la oración como tal, y conocer a Cristo a través de la escritura. Les recuerdo que estamos leyendo la Biblia de corrido y hoy nos encontramos en el capítulo número 15 del primer libro de Samuel. Capítulo 15, para que usted se vaya ubicando. El tema que vamos a trabajar hoy es: en el infierno nadie tendrá excusa. Es un tema bastante fuerte, pero que yo creo es muy necesario para que podamos entender un poco más la gravedad de la situación que vivimos actualmente y que de pronto a veces no lo tomamos como tal. Entonces, estemos muy atentos, compartamos, démosle me gusta. Vamos a dar 2 minutos más para que las personas que no han visto el anuncio lo puedan ver y de esa manera puedan ingresar y hacer parte de nuestro grupo de oración. Entonces, recordarles, primera de Samuel capítulo 15, el tema de hoy: en el infierno nadie tendrá excusa. Vamos entonces a recordarles también que el día de mañana tendremos nuestro grupo por Facebook. En este caso no se hará, sino que será más bien por Jitsi Meet, que es una reunión que nosotros hacemos interna en la iglesia, en un grupo pequeño donde hacemos un estudio bíblico, un diálogo bíblico. Si usted todavía no tiene un grupo al cual asistir, me puede escribir por el interno para que yo mañana le pase el link y así usted pueda también asistir con nosotros. Un saludo especial para cada persona que apartó de su tiempo para conectarse con nosotros, para estar ahí atento a la palabra de nuestro Dios. Entonces, atentos todos, traten de organizar a sus hijos, de organizar a sus niños. Traten de organizarse ustedes mismos, de que cuando ya ustedes lleguen a sentarse, ya tengan toda la disposición puesta para el Señor, ¿no? Por eso muchas veces nosotros nos perdemos la palabra porque somos muy distraídos, ¿verdad? Con mucha facilidad dejamos que nuestra mente, nuestro corazón se distraiga y no estamos atentos a lo que la palabra nos quiere transmitir a nuestras vidas. Temas como el de hoy son claves, no solamente para nosotros, sino también para las personas que de pronto no conocen al Señor. Y mire que tener estos temas claros nos van a ayudar a nosotros a tener una predicación más bíblica acerca de este tema. Vamos entonces a empezar con una oración corta pidiéndole al Señor que nos bendiga, que nos ayude para que podamos entender la palabra y transmitirla y de igualmente vivirla. Amado Jesús, bendito Salvador nuestro, te agradecemos en esta noche, Señor, porque nos permites conectarnos, Señor, para poder hacer este grupo de oración, Señor. Gracias porque nos has dado, Señor, el privilegio de llevar a cabo esta obra, Señor, y porque hemos podido ver tu respaldo, hemos podido ver el fruto, Señor. Yo te doy gracias, Señor, por cada persona que has traído. Te doy gracias, Señor, por cada persona que has transformado a partir de este grupo, aún por los que en este mismo momento, Señor, están haciendo parte de un curso de bautismo. Señor, te pido que bendigas al instructor, te pido que bendigas a estas personas que están haciendo este curso bautismal, Señor, para que se concentren, para que entiendan esas verdades y de esta manera puedan, Señor, avanzar en tu reino. Padre amado, pongo en tus manos este grupo de oración, pido que tu Santo Espíritu venga sobre nosotros y nos ayude a proclamar estas verdades, a vivirlas,
a interiorizarlas, Señor, y que sean para nosotros realmente fuente de cambio, fuente de regeneración, Padre. Ayúdanos para hacerlo para la gloria de tu nombre y no para la gloria de los hombres, Señor. Provéenos y bendícenos, respáldanos, Señor, como tú lo quieras hacer, Padre amado, con conversiones, Padre, con milagros, como tú te quieras manifestar, Señor. Para nosotros está bien aún si tú guardas silencio, Padre, porque tú eres el Rey soberano del universo. Amado Dios, te doy las gracias en el bendito y poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Inicio con la lectura. Dice así el primer libro de Samuel, el capítulo 15. Un día Samuel le dijo a Saúl: el Señor me envió a ungirte como rey sobre su pueblo Israel. Así que pon atención al mensaje del Señor. Así dice el Señor Todopoderoso: he decidido castigar a los amalecitas por lo que le hicieron a Israel, pues no dejaron pasar al pueblo cuando salía de Egipto. Así que ve y ataca a los amalecitas ahora mismo. Destruye por completo todo lo que les pertenezca. No les tengas compasión. Mátalos a todos, hombres y mujeres, niños y recién nacidos, toros y ovejas, camellos y asnos. Saúl reunió al ejército y le pasó revista en Telayín. Eran 200.000 soldados de infantería más 10.000 soldados de Judá. Luego se dirigió a la ciudad de Amalec y tendió una emboscada en el barranco. Los kenitas se apartaron de los amalecitas, pues Saúl les dijo: váyanse de aquí, salgan y apártense de los amalecitas. Ustedes fueron bondadosos con todos los israelitas cuando ellos salieron de Egipto, así que no quiero destruirlos a ustedes junto con ellos. Saúl atacó a los amalecitas desde Javilá hasta Sur, que está cerca de la frontera de Egipto. A Agab, rey de Amalec, lo capturó vivo, pero a todos los habitantes los mató a filo de espada. Además de perdonarle la vida al rey Agab, Saúl y su ejército preservaron las mejores ovejas y vacas, los terneros más gordos y en fin todo lo que era de valor. Nada de esto quisieron destruir, solo destruyeron lo que era inútil y lo que no servía. La palabra del Señor vino a Samuel: me arrepiento de haber hecho rey a Saúl, pues se ha apartado de mí y no ha llevado a cabo mis instrucciones. Tanto se alteró Samuel que pasó la noche clamando al Señor por la mañana que pasó la noche clamando al Señor. Por la mañana muy temprano se levantó y fue a encontrarse con Saúl, pero le dijeron: Saúl se fue a Carmel y allí se erigió un monumento. Luego dio una vuelta y continuó hacia Gilgal. Versículo 13. Cuando Samuel llegó, Saúl le dijo: que el Señor te bendiga, he cumplido las instrucciones del Señor. Y entonces, ¿qué significan esos balidos de oveja que me parece oír?, reclamó Samuel. ¿Y cómo es que oigo mugidos de vaca? Son las que nuestras tropas trajeron del país de Amalec, respondió Saúl. Dejaron con vida las mejores ovejas y vacas para ofrecérselas al Señor tu Dios, pero todo lo demás lo destruimos. ¡Basta!, lo interrumpió Samuel. Voy a comunicarte lo que el Señor me dijo anoche. Te escucho, respondió Saúl. Entonces Samuel le dijo: ¿no es cierto que aunque te creías poca cosa, has llegado a ser el jefe de las tribus de Israel? ¿No fue el Señor quien te ungió como rey de Israel y te envió a cumplir una misión? Él te dijo: ve y destruye a esos pecadores los amalecitas, atácalos hasta acabar con ellos. ¿Por qué entonces no obedeciste al Señor? ¿Por qué echaste mano al botín e hiciste lo que ofende al Señor? Yo sí he obedecido al Señor, insistió Saúl. He cumplido la misión que él me encomendó. Traje prisionero a Agab, rey de Amalec, pero destruí a los amalecitas, y del botín los soldados tomaron ovejas y vacas con el propósito de ofrecerlas en Gilgal al Señor tu Dios. Samuel respondió: ¿qué le agrada más al Señor? ¿Que le ofrezcan holocaustos y sacrificios, o que se obedezca lo que él dice? El obedecer vale más que el sacrificio, y el prestar atención más que la grasa de carneros. Versículo 23. La rebeldía es tan grave como la adivinación y la arrogancia, como el pecado de la idolatría. Y como tú has rechazado la palabra del Señor, Él te ha rechazado como rey. He pecado, admitió Saúl. He quebrantado el mandato del Señor y sus instrucciones.
Los soldados me intimidaron y les hice caso. Pero te ruego que perdones mi pecado y que regreses conmigo para adorar al Señor. No voy a regresar contigo, respondió Samuel. Tú has rechazado la palabra del Señor y Él te ha rechazado como rey de Israel. Cuando Samuel se dio vuelta para irse, Saúl le agarró el borde del manto y se lo arrancó. Entonces Samuel le dijo, hoy mismo el Señor ha arrancado de tus manos el reino de Israel y se lo ha entregado a otro más digno que tú. En verdad, el que es la gloria de Israel no miente ni cambia de parecer, pues no es hombre para que se arrepienta. Versículo 30. He pecado, respondió Saúl, pero te pido que por ahora me sigas reconociendo ante los ancianos de mi pueblo y ante todo Israel. Regresa conmigo para adorar al Señor tu Dios. Samuel regresó con él y Saúl adoró al Señor. Luego dijo Samuel, tráigame a Agag, rey de Amalec. Agag se le acercó muy confiado, pues pensaba, sin duda que el trago amargo de la muerte ya pasó. Pero Samuel le dijo, ya que tu espada dejó a tantas mujeres sin hijos, también sin su hijo quedará tu madre. Y allí en Gilgal, en presencia del Señor, Samuel descuartizó a Agag. Luego regresó a Ramá, mientras que Saúl se fue a su casa en Gibeá de Saúl. Y como el Señor se había arrepentido de haber hecho a Saúl rey de Israel, nunca más volvió Samuel a ver a Saúl, sino que hizo duelo por él. Bueno, mis hermanos, hemos terminado este duro capítulo 15, ¿no? De este primer libro de Samuel. Vamos a tratar de darle un poco de contexto para que lo podamos entender mejor. Si algo pudiésemos extraer de este capítulo es la misericordia del Señor, porque le da no una, sino varias oportunidades a Saúl de hacer las cosas bien, de reconciliarse con Dios, pero una y otra vez Saúl falla. No contemos los otros capítulos, en este son más o menos como 3 oportunidades que le da, sin contar los otros capítulos. En este caso Dios le pide por medio de Samuel destruir a los amalecitas por completo, el Señor es muy claro, pero él desobedece y jamás acepta su pecado. Esa fue la condenación de Saúl, miren eso, desobedeció y jamás aceptó el pecado que había cometido. Aunque él decía, por ejemplo, está bien, pequé, Samuel, pero es que fue culpa de los soldados. Eso no es arrepentimiento, mis hermanos. Algo que he aprendido al estudiar las Escrituras, escúcheme bien, y al comparar nuestra conducta, es que Dios se asegura de que exista la suficiente evidencia para que cuando alguien descienda al infierno, nadie diga, pero ¿por qué le pasaría eso? Oiga, esa persona no se merecía el infierno. Y es por eso, mis hermanos, que usted hoy en día ve que las religiones intentan ocultar el infierno como castigo, porque es que no hayan vuelta. Y por eso la cultura actual, cuando una persona muere, de inmediato se olvidan de la vida que llevó esa persona, de cómo esa persona una y otra vez ofendió a Dios, y dicen, vuela alto, para intentar tapar una realidad que debemos aceptar. Es como que usted tenga cáncer terminal y todos los exámenes muestren eso, pero sin embargo usted y su familia lo niegan. No tengo nada. Decreto que no tengo nada, pero los exámenes dicen todo lo contrario. Por eso en nuestro tema de hoy, en el infierno nadie tendrá excusa, veremos 3 acciones para evitar el infierno. Imagínese si será importante este tema. En el infierno nadie tendrá excusa. Eso lo veremos claramente en este capítulo. Pero vamos a ver de paso 3 acciones para evitar el infierno. La primera es siga las instrucciones. Siga las instrucciones. Dice el versículo 9 hasta el 12. Además de perdonarle la vida al rey Agag, Saúl y su ejército preservaron las mejores vacas y ovejas, los terneros más gordos, y en fin todo lo que era de valor. Nada de esto quisieron destruir, solo destruyeron lo que era inútil y lo que no servía. La palabra del Señor vino a Samuel. Me arrepiento de haber hecho a Saúl, esto lo dijo el Señor, pues se ha apartado de mí y no ha llevado a cabo mis instrucciones. Tanto se alteró Samuel que pasó la noche clamando al Señor. Por la mañana muy temprano se levantó y fue a acostarse con Saúl, pero le dijeron, Saúl se fue muy temprano. Se levantó y se fue a encontrarse
Perdón, voy a leer esa parte nuevamente. La palabra del Señor vino a Samuel. Me arrepiento de haber hecho rey a Saúl, pues se ha apartado de mí y no ha llevado a cabo mis instrucciones. Tanto se alteró Samuel que pasó la noche clamando al Señor. Por la mañana, muy temprano se levantó y fue a acostarse con Saúl, a encontrarse con Saúl. Pero le dijeron, Saúl se fue a Carmel y allí se erigió un monumento. Luego dio una vuelta y continuó hasta Gilgal. Qué impresionante. Lo primero que, digamos, uno nota cuando leí este texto es cómo así el que debía estar clamando no era Saúl, pero el que está clamando es Samuel. Samuel está clamando por Saúl, pero debería ser lo contrario. Para mí, mis hermanos, debo confesarles, siempre ha sido una lucha seguir las instrucciones. Por ejemplo, cuando compro algún producto, todavía me pasa, y sé que debo leer el manual de uso, de armado y activación, pero me cuesta obedecerlo. A medida que he conocido a Cristo, he aprendido la importancia de seguir las instrucciones, porque la Biblia me muestra claramente que nosotros no podemos agradar a Dios a nuestra manera. Eso de que somos una iglesia reverente, una iglesia relevante, como dicen algunas iglesias hoy, y que cambian la palabra por un montón de métodos mundanos para tratar de atraer a la gente, no saben la desgracia que están atrayendo hacia el pueblo de Dios. Y como les digo, la Biblia nos muestra claramente que nosotros no podemos agradar a Dios a nuestra manera. Más bien debemos es tomar el manual que Cristo nos dejó, la Biblia, estudiarlo hasta entenderlo. O sea, no es leerlo, hermanos, es estudiarlo hasta entenderlo. Porque cuando usted lo estudia y lo entiende, usted va a estar seguro de que lo que usted está haciendo es la voluntad de Dios. Saúl conocía las instrucciones, pues Samuel fue claro, ¿cierto? Nadie puede quedar con vida. Sin embargo, ¿qué hizo Saúl? Dejó con vida al rey, a los animales y se construyó una estatua. Algo que yo noté es que en el momento de recibir la orden, de parte de Saúl no hubo ninguna objeción. ¿Se dieron cuenta? O sea, cuando ustedes leen más arriba y Samuel le da la orden de destruir a los amalecitas, él no tiene ninguna excusa. Él no dice, ay, pero a mí me gustaría dejar con vida tal cosa. No, él no dice nada. Él dice, sí, voy a ir a hacerlo. Y esto es muy común en los cristianos. Cuando el pastor, por ejemplo, finaliza la predicación y dice, hermanos, debemos creer en Cristo. Debemos morir al pecado. Debemos bautizarnos, prepararnos, debemos evangelizar. Y todos nosotros confirmamos a la instrucción, ¿cómo? Con un amén. O sea, estamos de acuerdo como Saúl. La pregunta es que en este caso, ¿por qué no obedecemos? Creo que la mayor parte de los cristianos tienen un conocimiento básico de que las instrucciones del Señor son instrucciones para que nosotros las cumplamos y si no lo hacemos hay consecuencias. Por eso es que la desobediencia de muchos es algo muy común. En la Biblia, y este es un aforismo que me vino a la mente y ojalá que se quedara en su cabeza, ¿no? En la Biblia tenemos el manual para hacer una nave espacial e ir al cielo con Cristo, pero nosotros ponemos las instrucciones a un lado, hacemos un avión de papel y descendemos al infierno. Voy a repetirle ese aforismo porque es clave, ¿no? Es nuestra naturaleza tratando de hacer algo mejor de lo que Dios ya hizo. En la Biblia tenemos el manual para hacer una nave espacial e ir al cielo con Cristo, pero nosotros ponemos las instrucciones a un lado, hacemos un avión de papel y descendemos al infierno. Quiero finalizar este punto leyendo Lucas capítulo 16, el versículo 27. Ayer leímos unos versículos atrás porque me pareció que es muy apto estos versículos para poder entender mejor este tema. Lucas 16, versículo 27 al 29 dice, Él respondió, es decir, Él es el rico que yace en el infierno. Él respondió, entonces te ruego, Padre, que mandes a Lázaro a la casa de mi padre, para que advierta a mis 5 hermanos y no vengan ellos también a este lugar de tormento. Pero Abraham le contestó, ya tienen a Moisés y a los profetas, que les hagan caso a ellos. Qué claro es el Señor, ¿no? ¿Sabe lo que Abraham le estaba transmitiendo a este rico que estaba en el infierno, que estaba preocupado?
y le estaba diciendo a Abraham, mano, revise el manual de instrucciones. En el manual de instrucciones sus hermanos van a saber qué es lo que tienen que hacer para no heredar el infierno. Nosotros tenemos el manual de instrucciones, lo estudiamos, estamos seguros de las verdades que están ahí escritas en la palabra. Yo se los digo porque a esta fecha yo no las tengo claras todas y estudio la palabra a diario. Y yo sé que hay personas que no les gusta ni siquiera leer la Biblia, ahora menos estudiarla. ¿Cómo saben? ¿Cómo saben si su salvación realmente va en el camino correcto? La única manera de saberlo es estudiar el manual. Y a Saúl le pasó eso, mis hermanos. Él no siguió las instrucciones al pie de la letra. Él hizo lo que a él le parecía. Él obedeció a medias. Y eso trajo consecuencias gravísimas. En este capítulo todavía no se revela la condenación de Saúl, pero más adelante veremos lo que pasa con la vida de este hombre. Por ahora lo que le está pasando es que el castigo de Dios está empezando a caer sobre su vida paulatinamente. El Señor todavía hasta este capítulo le está dando oportunidad de cambio, pero él no lo entiende. Él no lo entiende. Número 2. Si usted quiere evitar el infierno, guarde silencio y escuche al predicador. Guarde silencio y escuche al predicador. Mire lo que dice el versículo 16 hasta el 21. Basta, lo interrumpió Samuel. O sea, cállate. Voy a comunicarte lo que el Señor me dijo anoche. ¿Qué dijo Saúl? Te escucho, respondió Saúl. Entonces Samuel le dijo, ¿no es cierto que aunque te creías poca cosa has llegado a ser el jefe de las tribus de Israel? ¿No fue el Señor quien te ungió como rey de Israel y te envió a cumplir una misión? Él te dijo, ve y destruye a esos pecadores, los amalecitas, atácalos hasta acabar con ellos. ¿Por qué entonces no obedeciste al Señor? ¿Por qué echaste mano del botín e hiciste lo que ofende al Señor? Yo sí he obedecido al Señor, insistió Saúl. He cumplido la misión que Él me encomendó. Traje prisioneros a Agag, rey de Amalec, pero destruí a los amalecitas. Y del botín los soldados tomaron ovejas y vacas con el propósito de ofrecérselas en Gilgal al Señor tu Dios. O sea, como quien dice, le está diciendo, no, no, Señor, usted está equivocado. A mí no me castigue. Aquí hay un error. En lugar de callarse, mi hermano. Estos versículos no están aquí para que critiquemos a Saúl, sino para que veamos cuán parecidos somos a él. Yo a veces me impresiono como cuando estamos en actividades del mundo, ¿no? Viendo una película, recibiendo una instrucción en el trabajo, en un juego, estamos tan atentos a cada detalle, ¿no? Nos profesionalizamos. Pero cuando el predicador está hablando de parte de Dios, entonces nos da por contestar la llamada. Nos da por hablar con el de al lado, por empezar a buscar otros textos, a leer más de lo que el predicador leyó. Ahora, si nosotros leemos los versículos 14 y 15 de ese mismo capítulo, nos daremos cuenta que la razón por la que Samuel estaba molesto es porque parecía que Saúl no estaba escuchando. O sea, es que Saúl no reconoció el error, lo justificó. Y por eso Samuel le dijo, basta ya, es decir, guarda silencio. En ese momento Samuel le recordó a Saúl que él no era nada y que el Señor le había dado todo. Entonces, ¿por qué razón no había obedecido? Pero la respuesta de Saúl denota que no había escuchado al predicador, porque negó su culpabilidad otra vez. Y cada vez que Saúl excusaba su pecado, era un paso más hacia el infierno. Si no se quedó con el aforismo anterior, quédese con esta frase corta. Cada vez que usted excusa su pecado, da un paso más hacia el infierno. Cada vez que usted excusa su pecado, cada vez que usted lo justifica, usted está dando un paso más hacia el infierno. Cada persona, mi hermano, que me escucha es responsable por cada oportunidad que Cristo nos da, cada vez que pecamos y Él nos perdona. Pero volvemos a caer en lo mismo. Llegará un punto donde el límite será sobrepasado, de modo que seremos cortados. Por eso, cuando el predicador hable, guarde silencio, escuche para que pueda seguir las instrucciones. No sabemos si lo que nos va a decir es para evitarnos la condenación como a Saúl. Hemos visto dos acciones para evitar el infierno. La primera, siga las instrucciones. Y la segunda,
guarde silencio, escuche al predicador. La tercera, no rechace la palabra. No rechace la palabra. Dice el versículo 22 al 24, Saúl respondió, ¿qué le agrada más al Señor? ¿Que le ofrezcan holocaustos y sacrificios? ¿O que se obedezca lo que Él dice? El obedecer vale más que el sacrificio, y el prestar atención más que la grasa de carneros. La rebeldía es tan grave como la adivinación, y la arrogancia como el pecado de la idolatría. Y como tú has rechazado la palabra del Señor, Él te ha rechazado como rey. He pecado, admitió Saúl. He quebrantado el mandato del Señor y sus instrucciones. Los soldados me intimidaron y les hice caso. A mí me parece impresionante. O sea, acá es donde uno se da cuenta que estos textos fueron inspirados por el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo tuvo en cuenta estos detalles al escribir. Y es que, o sea, deja ver que el arrepentimiento de Saúl no era real. No era real. Él siempre trataba en alguna de sus frases de echarle la culpa a alguien más que no fuera él. Podría pasar, mis hermanos, escúcheme bien, que alguien siga las instrucciones, que alguien escuche al predicador, pero que cuando tenga que obedecer, rechace la palabra. Sabemos que la obra de Cristo es perfecta y nos ha dotado de todo lo necesario para ser salvos. Pero si un hombre, después de haber conocido al Señor, empieza como Saúl. Saúl estaba lleno del Espíritu Santo, pero a medida avanzó en su fe, se dio cuenta que Dios le había dado cierta autoridad y poder. Oiga, qué tremendo, esto es clave para nuestras vidas. No se le haga extraño si cuando usted se convierte, se da cuenta que el Señor le ha dado dones, y que esos dones le dan a usted autoridad y poder. Eso le pasó a Saúl. Saúl, cuando se dio cuenta que estaba lleno del Espíritu Santo y empezó a darse cuenta que era rey sobre Israel, que cuando iba a la batalla ganaba, entonces él se dio cuenta que tenía autoridad y tenía poder, de modo que entonces comenzó a abusar de ese poder y a depender cada vez menos de Dios. Llegó a un punto donde sintió que no era necesario seguir las instrucciones ni escuchar el consejo del predicador. Entonces ahí rechazó la palabra de Dios, y el Dios de la palabra lo rechazó a él. Yo creo que este texto es supremamente importante, porque conozco personas que dicen, yo no leo tanto la Biblia, porque la letra mata. Además, en oración el Señor me revela. Bueno, así pensó Saúl. Y es por eso que nosotros debemos ser equilibrados en nuestra comunión con Dios. No podemos olvidar que el Espíritu Santo fue el que inspiró a los escritores de la Biblia para darnos las instrucciones y evitar el infierno. Entonces, mi hermano, si usted es muy espiritual, pero el Espíritu lo lleva a hacer o decir cosas que la Biblia no dice, recuerde que el Espíritu Santo no se contradice. Revise que el Espíritu que usted tiene adentro realmente sea el del Señor. Pida en oración humildad y discernimiento para no rechazar la palabra. Oremos al Señor. Bendito, amado y poderoso Salvador, Señor, te agradecemos en esta noche por esta preciosa palabra, Señor. Hemos llegado hasta acá, Señor. Hemos recorrido ya una gran parte de la Biblia, Señor, y debemos ser agradecidos por la forma como nos has enseñado, Señor, a través de tu escritura. Padre, hemos podido ver que todo esto es un manual, Señor, para nuestra vida, para que nosotros podamos llevar una vida que te agrade, Señor, una vida que te bendiga. Por eso es que es tan importante que nosotros sigamos las instrucciones, Señor, porque nos damos cuenta cómo cuando los hombres empiezan a seguir sus propios deseos y no tus instrucciones, comienza una debacle, una desgracia, como la que estaba sufriendo Saúl. Señor, ahora podemos entender claramente que en el infierno nadie va a tener excusa de que tú no le diste las oportunidades suficientes para arrepentirse. Señor, lo vemos en la vida de tantas personas que conocemos y también te agradecemos porque nosotros también merecemos ir al infierno,
pero por tu gracia y tu misericordia tú nos has guardado, Señor. Ahora te pido que nos ayudes a entender bien las instrucciones, Señor, para no apartarnos de ellas. Ayúdanos, Señor, con tu Santo Espíritu, para que seamos llevados a toda la verdad, Señor, no a una parte de la verdad. Padre, te pido que este tema se quede en nuestro corazón y nos ayude a guardar silencio cuando el predicador hable de parte tuya, Señor, para entender bien lo que tú nos quieres decir y no a medias. Señor amado, yo te pido hoy que ninguno de los que me escuchan rechace tu palabra, Señor, porque ese es el punto de quiebre para ir al infierno, Señor. Te pido, Señor, que des docilidad en los corazones, que los cambies, que los transformes, que abras sus oídos, sus mentes, que pongas disposición para escuchar tu palabra, Señor, y para llevarla a la práctica, Señor. Para ti, Señor, no es tan importante el holocausto ni el sacrificio. Es importante la obediencia. Es importante el prestar atención para saber lo que se hace. Amado Dios, gracias doy a ti, Señor, por entregarnos este texto en el día de hoy. Permítenos avanzar en la fe, Señor. Permítenos entender la gravedad de la situación. Muchas personas en este mundo deben entender que este mundo se va a acabar y que no tendrán excusa delante del Padre, que no tendrán excusa en el infierno, que allí habrá un silencio, que allí se podrán quejar día y noche, pero ya no habrá nada que hacer, como lo vimos ayer, Señor. Si tú has traído esta palabra a nosotros, Señor, es porque quieres advertirnos, es porque nos amas, Señor, es porque has dado todo lo necesario, Señor, para que podamos acceder al reino de la gloria, al reino eterno preparado desde antes de la fundación del mundo, Señor. Bendito Dios, que te escuchen a ti, el único Dios verdadero, Señor, que hagan caso a lo que tú nos dices, Señor. Por favor, amado Dios, trae arrepentimiento, trae sabiduría a la mente, Señor, trae transformación, Padre. Por favor, ayúdanos, Señor, respáldanos como tú lo quieras hacer, con milagros, con señales, como tú lo desees hacer, mi Señor. Ayúdanos a ver más personas convertidas, Señor. Trae más personas al grupo si es tu voluntad, Señor. Ayúdanos a ver que cada persona que ingresa realmente cambia esas conductas que estaban degradando la comunión que tenían contigo, Señor. Ayúdanos para ver cuando estemos cayendo, Señor. Ayúdanos para ver y para tomar decisiones en el momento que estemos fallando. Amado Dios, ponemos en tus manos esta noche. Nos vamos, Señor, a descansar, pero sabiendo de antemano, Señor, que estamos bajo tu protección, Señor, que estamos bajo tu guía, Señor, que estamos tratando de seguir tus instrucciones al pie de la letra, Señor. No permitas que nos desviemos, amado Rey. Glorifica tu nombre, amado Dios. Gracias, mi Cristo, por permitirnos hacer esta oración, Señor. Bendice a mis hermanos, bendícelos y ayúdales en sus decisiones. Bendícelos y ayúdales, Señor, en medio de sus pruebas. Por favor, Señor, que tú nos acompañes siempre hasta el fin del mundo. Eso dice tu palabra, Señor. Ayúdanos, oh Dios, en medio de tantas circunstancias difíciles que vemos en el país, de la escasez, de la necesidad, Señor, de la tentación, del pecado, Señor. Que podamos vivir una vida santa, una vida que te agrade, Señor. Gracias, gracias. Ponemos en tus manos esta noche, en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Mis hermanos, gracias por haber estado conectados en esta noche. Que el Señor les bendiga mucho, y si así Él lo permite, estaríamos mañana entonces en el grupo de Jitsi Meet o de Zoom. Que el Señor les bendiga, que estén muy bien.